buenas. ¿Se me escucha? Hola, hola. Twitch, ¿qué pasa? ¿Qué problemas con Twitch? Hostia. ¿Qué problemas con Twitch? Con Twitch hay problemas, creo, porque va inestable. Puta madre. A ver. A ver ahora. ¿Ahora? A ver ahora. Vale, sí, ahora parece que en Twitch ya recuperamos. Vale. Perfecto. Perdonad a todos por problemita. Por suerte ha pasado ahora, pero bueno. Espero que no suceda más. Bueno, lo primero de todo es que ha caído el gordo en estos últimos minutos, como aquel que dice. Porque sí, y no es por nada, pero acaba de caer un gordo, como aquel que dice, porque Mariboya sube al podio de la carrera 1 por una sanción que le han impuesto a Nael, que era el tercer clasificado de la carrera. Mari había acabado cuarto, sube a la tercera posición, lógico, sencillo, si acaba cuarto, le ponen sanción al tercero, pues para atrás, y Mari sube al escalón del podio. Y primer podio en la Fórmula Regional esta temporada español. No es el primer podio en sí, de automovilismo español, pero sí el primero de esta temporada. Así que Mari sube al podio, y con este podio, yo que tengo aquí preparada la lista de todos los pilotos, Mari ya con este podio suma un total de 30 podios en su carrera deportiva desde que empezó en los monoplazas. Así que ayer cantamos dos Dakars, hoy nos toca cantar un podio en los despachos, como no. Si es que de verdad, si es que a mí me tienen que contar qué coño estamos haciendo con nuestras vidas. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros para ganar los podios en los despachos? O sea, desde que pasó con Carlos en 2019 en Brasil, desde entonces, macho, parece que tenemos que ganar los podios en los despachos, macho. De verdad. Y siempre son por cosas que no nos pasan a nosotros. O sea, no es eso de que estamos ahí en un fregados metidos y dices, bueno, podemos perder el podio con esta sanción o no. O sí, por una acción que... No, es que lo ganamos por acciones de otras personas, y nos quedamos en las cuartas posiciones, y de rebote nos acabamos metiendo, ¿sabes? Bueno, oye, igualmente, el podio cuenta igualmente en el palmarés, ¿eh? O sea, una cosa no me quita la otra. Así que, podio para Mariboya, después de la sanción a Anael. Ha salido el gordo, como el que dice, y pues bueno, pues me acabo de enterar ahora mismo. Estaba justamente viendo la F4, he cogido Instagram, he visto la... he visto la publicación de la Fórmula Regional que han subido, y he dicho, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo ha sido esto? O sea, sabía que él estaba bajo investigación, pero claro, lo han sacado ahora, digo, claro, cuando lo han sacado antes, que antes lo han sacado ya al final de carrera todo, documentos de todo esto, que lo ponen publicados en Instagram, digo, bueno, pues ya está, ha quedado cuarto, ¿no? Ya está, no hay nada, entonces. Y ahora veo que pasan el orden de salida de la parrilla de ahora. Claramente, los 10 primeros de esta parrilla son los 10 primeros son invertidos con respecto el resultado de la primera carrera, ¿vale? Por lo tanto, yo digo, Mario octavo, pero no había quedado, o sea, no había quedado cuarto, si queda cuarto sale séptimo. Aquí, claro. No me cuadra esto. Ponte foto siempre, la foto del poleman. Siempre pone una foto del poleman que sale primero. El orden de la quali o carrera que hace el orden de salida de la carrera siguiente, y después pone el orden de la parrilla. Vale, para entendernos todos, vulgarmente. Y justo tiro la segunda foto y digo, hostia, que está tercero Mari. Miro para abajo la zona que pone penalties, los penalizados. Nael penalizado, coche 44 penalizado con 10 segundos. Entonces cuando he dicho, hostia, que ha hecho podio. Que ha hecho podio, y me entero yo. Vámonos para casa. Vámonos para casa. Venga. Primer podio cantado en el canal. A tomar por culo. Primero, y espero que sea el primero de muchos este año. Me cago en la hostia. ¡Hala! A tomar por culo. Ahora que me bajen el suflé. Ahora que me bajen el suflé, si quieren. Así que nada, Mari al octavo ahora. Por barra invertida. Así que eso. Uf. Madre mía, de verdad. De verdad. Esto de estar ganándonos las cosas en los despachos, tío. ¿Algún día va a terminar, tú? La madre que nos parió. Joder.
La madre que nos trajo al mundo de verdad. Así que bueno, pues ya está. Solucionado el problema. Así que bueno. Sí, ya está. No tengo más que decir. Bueno. Con esto y un bizcocho, vámonos con la carrera 2 de la ronda 2, ¿vale? Vamos a repasar. Bueno, iba a decir alineaciones, madre mía, de verdad, ¿cómo estoy? No hay ni una ni con otra. Vamos a ver. Parrilla de salida del del Gran Premio. De la carrera 2. Para esta carrera es el siguiente. Soltamos. Dame un segundo que voy a. ¿Vale? Vale, bien. Ahora empiezo a decir. Hugo sale primero. El mismo poleman de la carrera 2 del anterior fin de semana. El mismo. Y encima se fue el ganador. Intrapubusac segundo. Tercero Nael. Cuarto Mateo de Palo. Quinto David. Sexto Wharton. Pero yo he hecho quinto David. Sexto Wharton, sí. Séptimo Rafael Cámara. Octavo Mariboya. Noveno Stensor. Décimo Taponen. Que se me sale. O sea, con la pronunciación. Se la túnica en otro lado. Undécimo Badoer. Décimo segundo Bora. Décimo tercero Rinicela. Décimo cuarto Toparis. Décimo quinto Lindblad. Décimo sexto Barnard. Décimo séptimo Bruno. Décimo octavo Maschio. Décimo noveno Carrasquedo. Vigésimo Lisl. Vigésimo primero Pedro Clerot. Vigésimo segundo Gao. Vigésimo tercero Beselao. Vigésimo cuarto Liu. Vigésimo quinto Wang. Vigésimo sexto Fittipaldi. Vigésimo sexto Fittipaldi. Vigésimo séptimo Green. Vigésimo octavo Alcazaba. Vigésimo noveno y último John Bennett. A ver, pues si alguien está pensándolo, ¿Por qué me lío a veces con los números? Porque es que el documento este se lo pusiera, es que parece que están paralelamente, digámoslo así, las conjeturas de salida, ¿vale? Y la foto es tan pequeña que tengo que hacer zoom y voy, como que de un zoom izquierda-derecha todo el rato moviéndome con dos dedos. Entonces, te vuelves loco a veces. Como están encima están todos los nombres pegaditos, pues te lías, te lo juro, O sea, y el documento lo puedes ver en Instagram, No me lo meto yo. Pero bueno, es lo que hay. Hay que sacar la lupa, macho, para leerlo. Pero bueno, en fin, al menos tenemos la información. La madre que nos parió. Estoy ya de los podios fuera de carrera, tú. Joder. Ah, que sí, que no me quejo, Pero joder. Es que quiero ganar los podios en pista yo. Ya los despachos me aburre, A mí, macho, parecemos las hermanitas de los despachos, macho. Joder. A ver.
Turururururururu. Nada, estoy aquí mirando, por eso estoy callado. Estoy aquí mirando informaciones, Esto como aquel que dice, esto empieza y no para. A ver. A ver si enchufan stream ya. La fórmula regional. Ahí está, enchufando. Venga, vamos. Vamos por ello. Enchufo aquí esto, ¿vale? Vale. Y ahora esperar que ellos quieran empezar el directo. Vamos a por ello. A ver.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque esto tiene para cosas, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues nada, es todo a su ritmo, ¿eh? Esto lo tenía en mute, tú, menos mal que me he dado cuenta, ¿no? En fin. Ahorita estoy aquí viendo noticias. Porque, madre mía, como te empares un momento te pierdes todo lo que pasa en la sociedad. En general, ya digo. Ya me da igual lo que sea. Puta madre, qué susto me he llevado. Plot is thickening race by race here in the Formula Regional Middle East Championship, and race 5 on the second round of the championship is definitely going to provide us with even bigger clues as to Pues verdad que lo estaba más grabado con su puta madre porque el circuito es de noche. ¿Sabes? So let's go into the fifth race of the championship and O sea, find out who is going to be at the front of the field. It's going to be another nail-biting encounter. ahí está, vete. Es decir, el circuito es de noche. Bueno, la calidad es la cámara, ¿eh? No es mía, ¿eh? Aviso. Time to go to battle for the second time today in the Formula Regional Middle East Championship 2024. And it is a very exciting battle that awaits the drivers this time, as now we go racing under the lights. All of the drivers and teams have been waiting for this one. It's always ¿Se han puesto una chicana ahora ahí en medio de la recta o soy yo que lo está viendo mal? Vamos, yo acabo de ver la F4 y chican poca han hecho, han hecho recto, Vamos, si los grafismos también están mal ya para que vámonos, Here at Abu Dhabi on the Yas Marina circuit. 15 years of motorsport, 15 years of true magic. Hello everybody, Jake Sanson here with you for the second race of the weekend in Formula Regional Middle East. O sea, sé que hay variedad de circuito, digamos, esta zona sobre todo, pero las chicanes ahí en medio, o sea, también sé que existe, pero es en plan, mejor que la van a hacer ahora en carrera, tú. Dos fines de semana no he hecho la chicana esa. Me sorprendería. It will be a very interesting situation for all of the contenders, and we cannot wait to see what this race is going to throw up for us. So, obviously, with it being a reverse grid race, what happens if those of you have not watched this race before and watched this championship before? Well, the top 10 drivers from race 1 are now flip reversed, and they are put into the opposite order. So whoever crosses the line in 10th position in race 1 gains pole position for race 2. On this occasion, it is Ugo Ugachukwu, the young man from New York City in America, who manages to get himself into pole position. To Sandoval Zak lining up on the piloto de Nueva York encima, o sea, sabía de Estados Unidos, pero no sabía de qué lugar exactamente. O sea, de Nueva York es encima. El Poleman. Bueno, yo le voy a llamar Hugo Secas, ¿vale? Bueno, su primer nombre es Hugo, pero es que su apellido es Hugo Chugustuku o algo así, y, ¿sabes? Yo, palabrotas las justas. Entonces, vamos a lo sencillo que es Hugo, a tomar por culo. Vamos a llamarlo por su nombre encima, porque su nombre es Hugo. Si la H, en España sería con H Hugo, pero coño digo, joder, ¿qué ha pasado? Es helicóptero, qué susto. En fin, vamos para el grano. Rafael Camara of Brazil lining up in 7th position on the grid. Marty Boyer in 8th position. I tell you what, that's a brave helicopter pilot, isn't it, in these conditions? Bonito helicóptero, sí. 9th position on the grid, Martini Stenson. So Martini Stenson in 9th on the grid. And it's Tuukka Tarpanen, the Tiger, who goes off P10 of the starting grid. Whoever is the passenger of that particular helicopter ride has definitely got the best seat in the house to overlook this fantastic circuit. Some of the drone footages of this place, they are good, but they really don't do it justice. You have bueno, hay que decir que Mari lo vamos a encontrar en la parte par y a Bruno en la parte impar. Ahora, entonces en la primera carrera estaban los dos en la impar, pues ahora está uno en la par y otro en la impar.
Te digo una cosa, el circuito de Yarmarina me gusta más de noche que de día. O sea, no sé, es como que le da más... Me parece mejor, o sea, no sé, tengo un sentido que se ve mejor, o sea, como que mola más correrlo. No sé, eso de día es como en plan, me parece muy... O sea, de noche así con esto me gusta más. O sea, a simple vista, digo, el circuito en sí, o sea, lo que es, todo lo que conlleva, trazado, alrededores, ¿sabes? Una gilipollez, pero bueno, por decirlo. And it's wonderful to work with such an incredible team of people who absolutely want to see, the best racing in the world happen on their circuit, and regularly do. Outside the top 10, 11th on the grid is going to be Brando Badua. He lines up alongside Nikhil Bora, who has essentially been robbed this weekend by an engine failure in qualifying. That's what really dropped him down the order. He was top 5 in practice, and then they had an engine malfunction, which essentially dropped him all the way down the back of the field into 20th on the grid for the original race. The fact that he has finished 12th in race 1 to put himself P12 on the grid for this one tells you everything you need to know about the speed he's actually got. So expect him to make as much of an effort to get into that top 5 in this race as physically possible. 13th on the grid is going to be Valerio Redicella, his teammate, the team in general going much quicker. And then Costa Tapares, who was actually fastest in free practice, actually coming in 14th position for this one. Arvid Lindblad, he has got the longest face I've ever seen of a Red Bull driver in many, many a time. Because he has not been able to be competitive enough to get to the points in race 1, and he's going to be starting the reverse grid race from 15th on the grid this time. So he's definitely having a tough inauguration into Formula Regional. But this is, of course, not a disaster for Arvid Lindblad, because this is all preparation for his FIA Formula 3 campaign, remember. 16th on the grid is going to be Taylor Barnard, and then it will be Bruno Del Pino and Giovanni Mascio. Now we're told in regards to Taylor Barnard, I actually made a photo. Empezó la vuelta de formación, muy bien. Ahora está por avisar, macho, la retransmisión, macho, porque no se me enteró nadie. En fin. No es para que la vuelta de formación llegues a la salida y los mato, entonces ya. En fin. Bueno, vamos para allá. But certainly there's been a difficulty. That was the reason why Taylor Barnard went around. They said there was contact. Última carrera del día, penúltima carrera del fin de semana. Conversation could well be picked up again later. Behind Taylor Barnard in 16th place, we have Bruno Del Pino and Giovanni Mascio. 19th place is Jessica Esquedo, and then the Australian Noah Lyle. 21st place for the Brazilian. Se ven más bonitos los coches de noche, por nada. Allá que esto no es como la F1, que todos los coches son negros de fibra de carbono por el peso de la pintura y todo el rollo. Aquí también pintados todos. Se lucen más bonitos, la verdad. I was speaking to Emerson Fittipaldi Sr. in between races, and they were basically saying, look, there's got to be something we can do to try and avert it. The Gilles Villeneuve tribute band is in full swing. Finley Green, 27th on the grid for this one. Alexander Abkasava after his trip into the barriers. And then in 29th place, the man who couldn't really take up the start of race 1, John Bennett, who has been given special dispensation to race in this one. They were pretty devastated because he was looking good for a really strong performance. They are knocking on the door of top 10. The Evans GP boys. So let's see what John Bennett can do from the back of the grid. Bueno, después del combate que ha habido en la primera carrera, y más sobre todo después de la lanza del Sitter, que yo he disfrutado como un enano pequeño la carrera, vamos a ver a ver qué nos depara. Esperemos que sea por el estilo, porque entonces me lo paso muy bien, Y hay más probabilidad siempre de que pasen este tipo de carreras que sea como una procesión aquí. Aquí la procesión es pocas se pueden haber. Bueno, se van colocando las primeras unidades en sus cajetines de salida. Así que vamos a Bennett. Creo que son las últimas unidades por colocarse, van a ser. Y nada, pues coche médico que se pondrá detrás, como siempre. Bandera verde al fondo de la parrilla, se encenderá el semáforo y se apagará y empezará la acción. Así que bueno, que vayan llegando, últimas unidades. Están llegando. Va a llegar también el coche médico por detrás. Y una vez todos colocados. Ahí está. Pues ahora sí, coche médico detrás. Bandera verde, tendrá que ver el final de la parrilla. Ahí está, 5 semáforos y arranca.
Arranca la carrera. Allá vamos. Ojo, ha salido muy bien el tercer clasificado Nael, Nael sale muy bien. Nael sale muy bien, hay que decirlo. Cuidado, Cuidado, Nael por fuera. Por fuera, Nael. Nael pegó el primero. Nael se ha hecho una salida muy buena, hay que decirlo. ¡Oh, accidente! No, accidente no, perdona, alguien ha bloqueado. Coño, qué susto. Bueno, alguno quedó por fuera. Entre los 3 MPs, de hecho, esos 3 que salió por fuera. Creo que Bruno era uno de ellos. Por lo demás, no sé cómo está el tema, porque ahora mismo está todo esto más mezclado con una mezcla, yo qué sé. Bueno, Nael ha hecho una salida muy buena. Desde la tercera posición se ha ganado las 2 primeras. Lo demás no sé cómo está ahora mismo, sinceramente. Bueno, sí sé que Hugo sigue en la segunda posición. Accidente. Más Kio, pero bueno, en el trasero lo lleva un poquito bastante doblado, ¿no? Bueno, este es Mari, el de la derecha es Mari peleándose. Que no sé con quién es, porque con los reflejos no veo el dorsal de la luz. Bloquea. Muy buena se la ha hecho muy buena, O sea, el lacito bueno. Sí, con Sturgeon. Bueno, madre mía, a ver. Que aún no han llegado. Sí, Will to con Barnard, pero no veo el Barnard. Yo veo ahí, ahora vienen. Madre mía, nos hemos perdido la mitad de los duelos con... viendo la recta vacía. Bueno, sigue el zafarracho de combate, y de mientras tanto, Nael de momento va cogiendo un poco de colchón, parece. Pero esto, como que dice, no está hecho. Se tira por el interior, la adelanta, gana la segunda posición, pero cuidado aquí con las trazadas, que hay una trazada que puede hacer que salir más lento. O alguien se ha ido saltando a la chica, un MP, no sé quién es. No, yo no sé qué está pasando ahora mismo, sinceramente. Es que con los dorsales y el reflejo a veces no los veo. Bueno, aquí está la pelea por la segunda posición, Uf. ¿Cómo está esto? Madre mía, cómo ha empezado, Va a empezar esto como ha terminado la anterior carrera, con movimiento bueno. Ahí está la clasificación. Mario octavo, mantiene posición entonces. Bruno 19º. Por lo que marca aquí. So Niall into Fevazak, Ogachukwu, Wharton, De Palo, and then it is Zachary David in front of Rafael Kamara. Hostia, cuidado, están juntitos Stenshort, Taponen y Barnard. Que en la ronda 1 se vieron bastante las caras, o sea, en plan, pero duelos buenos se vieron entre ellos. Bueno, por fuera. Bueno, este coche he hecho yo que está para pagarlo y... Bueno, para pagar, meterlo en el garaje y hasta mañana. Me da a mí. Momento todo parece que tranquilito. Bueno, hay un 9 seguido por fuera. Creo que de hecho era Bruno. El Mateo de Palo, dorsal 14. A la quinta posición ocupa Mateo de Palo. Here comes Zachary David now making his bid. Down to the chicane. And he's going to be side by side with Mateo De Palo. This is going to be fairly textbook as far as the Maltese is concerned. Me parece que se han tranquilizado las cosas. O sea, hay sus duelos, pero no hay 3 en paralelo, 4, ¿sabes? En plan, la locura esta. Mari ahí está la carga, cogiendo la aspiración. Mari es sexto, por cierto, y está poco con cámara, Está con cámara. Esperando por la quinta. Está. Madre mía, ¿qué se hace por fuera? No le da. Pasarlo por fuera. Pero bueno, ¿sabes? Ya le he dicho, estoy aquí, Como que cuidado que está por el Station, se vuelven a ver las caras como en la carrera 1, pero esta vez no por el liderato, Se las ven por la octava. Madre mía, los compañeros de equipo. Aquí y llega Barnard por detrás, Madre mía. Venga, Bruno, venga. Bruno, sé qué pasa, pero no sabe las cosas este fin de semana, Ayer en la cual se torció todo. La carrera 1 se le ha ido todo también. Hostia, otro coche. David.
David también fuera. Fuera de carrera también, otro. Pues ya tenemos dos fuera de combate, creo. Si no, pues si no hay otro más, por sorpresa ahora. And he and Matteo De Palo have dropped out of the rankings. So that is disaster for David. Madre mía, la batalla de Steinshore con Taponen va a ser divertida, O sea, me huelo que nos vamos a divertir con los dos estos, Con el finlandés y el noruego, Agarren. Míralos otra vez en paralelo. ¿Qué estoy diciendo yo? Nos vamos a divertir al final. Esperemos que no acaben en accidente. Los dos bloquean, pero los dos se mantienen en lo negro. Madre mía. Y llega Taylor Barnard por detrás. Y Mari de momento... Yo creo, no sé si Mari está diciendo que se peleen estos y de esto o... Pero... Madre mía. Madre mía. ¿Qué? Si es que lo que mola. Habrá que empezar a valorar más estas categorías, la verdad. A las categorías de los pilotos, esta parte. Porque los pilotos son los que acaban haciendo estas batallas. O sea... Bueno, creo que haya habido otra... Bueno, no sé si esto lo están contando también, pero macho, porque haya habido 4 coches que han hecho track limit que lo he visto yo tranquilamente, pero bueno. A lo mejor esa curva la dejan más liberal, no sé, no tengo ni idea. No sé si aquí monetizan todas las curvas o unas cuantas, pero bueno. Bueno, ahí está Nael, líder de carrera, el dorsal 44. Que vaya salida se ha marcado el tío, Vaya salida se ha marcado. O sea, la salida, como aquel que dice, le puede dar carrera, O sea, incidente en la curva 6 bajo investigación. La curva 6 ponía lap también, pero digo yo que ponía T6, no vuelta 6. Sí, porque va por tiempo esto que digo yo también. Flashback me he metido yo. 44, primer warning. 18, segundo warning. Joder. O sea, los dos primeros, estamos hablando. Los dos cabezas de carrera. Cuidado los track limits que pueden decir después resultados. En los despachos. Y venimos ya calentitos con el temita. Uga Chukwu just trying to close back in on Tazid the Vivazak. He's been outfoxed by him on the start. Teofil Nal has got past both of them though. So it'll be interesting what the PHM AIX racing team think of this scenario, because although Teofil Nal has been given a penalty for his incident... Parece que se ha retranquilizado la carrera, Parece que han bajado todos las revoluciones en cierta parte. Cuidado con el guardarraíl de Latifi, lo dije en la primera ronda. Verás como alguien acaba tocando. Tarde o temprano, ya verás. Estoy viendo los tiempos aquí de Bruno. Que Bruno está en un tren, tú. Buah. Hay un tren, macho. Claro, tantos con rebufos aquí. ¿Qué dice? O sea... gusto every lap. You've got to look after tires. You have to build up to these overtaking moves. And when you're in the dirty air, you don't get much of a chance. Bueno, siguen las zurzazas juegan, aquí. Taponen, aquí está, en la octava posición. Y me da a mí que vamos a seguir viendo la batalla de Taponen con Steinshore, Esto va a seguir, Esto no va a quedar... No. Bueno, Mari de momento también me parece que no va muy a la carga de cámara. Tú también nos marcan a Taylor Barnard. Tarpon still staying close enough to Stenzorn. It's all about momentum. You've got to have a little bit more momentum than your rival out there, and Tarpon definitely figuring out this Formula Regional car very quickly. Segundo warning al coche número 7. For his European Championship campaign later this year, took a Tarpon already looking like
a Formula Regional Europe Championship favourite. But here he is in the Middle East and definitely having to do things the hard way, but he's already picked up his first win on only his 4th start in Formula Regional anywhere in the world. So doing a terrific job. Fortunately, he knows the circuit well based on his performances in F4 UAE last year when he was a title contender as a rookie. I wonder if he can be a title winner as a rookie this year in Formula Regional. Here they come again. And there is Taylor Barnard trying to bear down on this man. Tuukka Tarpanen. I have a feeling that it could be Tarpanen versus Barnard to the end of the season, you know. These two are definitely going to be the title protagonists, the Brit and the Finn. Barnard still has good points from the first 3 races, but he really wants to find a few more than the 2 points he's likely to get from this one. To his credit, Tarpanen's only going to get 4 if he stays in 8th place. No, se ha relancalizado la carrera, O sea, esto es raro, que se haya tranquilizado tanto la carrera. O sea, que no haya tanto movimiento. O sea, no sé si están tomándose un descanso algunos para después volver. ¿O qué? Coche 4, primer warning. Cuidado los tralimi que después pueden decir cosas. No, y estos dos van a seguir, O sea... Take your time. Don't rush this, Tuukka. You've got plenty of time to do something about your Norwegian teammate, who clearly has no interest at all in working the team's title fight here. He just wants to go in and win as many races as possible. It's all for himself at the moment. But he was looking forward to this race. He thought he'd have a lot of fun with it. So Stenson, Tarpanen, and then Taylor Barnard. Uy va, aquí. Me han cortado, macho, de verdad. Excellent duels around the circuit still. Your race leader is Théophile Nal, the French driver. There he is, under the W Hotel. Interfivasaka has still got a good Chukwu for company. The American starting to hunt down the tie again. These races go through phases when you haven't got safety cars to stop the proceedings. It's a much tougher race than you would think going all the way through without a safety car. And you get laps where things go beautifully to plan and other laps where the car just feels horrible. You really have to be on your toes and quite versatile, quite a diverse driver. You have to adapt very well. Uga Chukwu goes wide. Gets back on the course. Bonita but that recta. will have cost him a few tenths. Hay que decir la verdad. Ahí estamos. On this lap. But look at the gap that Théophile Nal has already built. He'll come through the hairpin this time. Took a little bit too long for our cameraman to get there. Cuidado, que me da a mí que Hugo vaya a la carga, mientras Hugo saca. And there is your man in 4th position, bearing down. The Mumbai Falcons have not had the dominant year that we have seen from them in the past, have they? It's not been so easy peasy lemon squeezy. Here comes Uga Chukwu. He's got the Cuidado que estoy intentando hacer una tractada para ir salir más rápido, Hugo. Pero creo que le ha dado para aguantar, creo que le ha dado. Lo suficiente creo que le ha dado, Fire up Uga Chukwu to get through. The American driver who carries the plain silver helmet with a small star-spangled banner on the side, very much in deference to Mario Andretti. It wasn't meant to be. They just picked a silver helmet. It was the one that he liked the best. But when he realized that Mario Andretti carried a similar plain silver color, they said, right, well, if it's good enough for him, it's good enough for me. And he's kept it all the way through. But the man who's now hunting down Uga Chukwu is the Australian talent, James Wharton, who a year ago on this very circuit became F4 UAE champion. Now he's trying to win races in Formula Regional, a very different car. And Wharton is all over the back of his teammate Uga Chukwu, who of course he was battling with for the F4 UAE title a year ago. Uga Chukwu won more races in that campaign than any other driver, but a couple of unfortunate DNFs robbed him of the chance to go for the title in the last race of the year. Esto parece un replay, macho. Iba a lo mucho parece que parecía un replay, macho. Bueno, tú me he rayado, digo, ¿es un replay o esto es directo? The Mexican just overshoots there at the chicane and pulls back on the road in front of Lindblad. I hope he's given back those positions. I think he had to give back positions to both Costa Taparis and Noah Lyle. He's certainly already given the place back to Arvid Lindblad, so I would imagine he's done what he's supposed Voy a to do. decir, todo está muy tranquilo. James Wharton. Parece raro, en cierta parte. Down Uga Chukwu.
Bueno, espera, muy tranquilo, espera, que le gana, le gana, bloquea, se va largo. Uy, se tocan los dos. Posición para Mari y para Bruno, los dos ganan posiciones y no sé, bueno, a lo mejor 2 posiciones. Mari cuarto. Mari cuarto puede oler a podio otra vez. Pero como hago otro podio hoy, Mari. Este es el replay de la acción. Se va largo. O sea, se veía venir que en el vértice ese no iban a pasar los dos. O sea, el del interior tenía que haber cedido un poco. Madre mía, madre. Los dos compañeros de equipo. Vale, venga. Bueno, y el tercer compañero de equipo es el que va detrás y dice, bueno, pues nada, pues ya me llevo yo la posición. Si no ha caído ninguno de los dos, llevo yo, ya está. Pues el poleman de esta carrera se queda fuera de combate. Y puede haber safety car, pues lo más seguro es que caiga, de hecho. O lo suyo sería que hubiera safety car. ¡Buf! Lo raro es que no hayan sacado safety car aún, Esto es lo raro. Pues Nael, que va top plácidamente, cómodamente, se le puede, como se hagan safety car, se le echa a todo el mundo de vez encima. Como que dice. A safety car. Esto es safety car. Safety car, lo estoy diciendo yo que va a haber safety car. Pues todos agrupadillos otra vez, venga. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar en cierta parte. ¡Buf! Tarpanen has made his way past Stenzorn, and I'm not quite sure how or where he's done it. But there are 2 Mumbai Falcons cars abandoned on the side. Yo no sé si Anel está en su protección, está ahí, por su cabeza está diciendo, me quedo con la madre. Ahora que iba bien yo con 4 segundos de colchoncito, me sacan el safety car, macho. Ahora todo el mundo se vuelve a poner detrás. En fin. Now that is an interesting one. I wonder if he's essentially had to repair the car from race 1. Or actually it could be his rear wing. The rear wing sent him out with a generic rear wing, forgetting to put your race numbers on it. Now, you will probably sit there and think, well, that's not exactly gained him an advantage, has it? But, well, you say that, but there are strict regulations. You have to run with compliant parts, and compliant parts include having the right race numbers on. If you don't have the correct racing numbers on, it makes it harder, albeit not impossible, for the officials to be able to see from a distance, or the marshals to be able to see from a distance, which racing car it is. So that's the reason you've got numbers in those fixed positions, so that the marshals and officials know what to look for. If you don't put them on your car, then obviously that's against the spirit of the regulations. It's also against the regulations as a part of compliance. So that's very annoying for Giovanni Mascio, and if he gets a penalty for that, a ver si Mari caza el segundo podio del día. Pero por favor, que no sean los despachos. Esto tiene que hacer que lo que hace en la pista. Que ya he hecho uno en los despachos por la sanción del que... a ver, la ha sacado porque el que va líder la han metido de segundo de sanción por la primera carrera y Mari había acabado cuarto justo detrás de él. Y como aquel que dice, pues Nael se ha metido con no sé, ha tenido un toque con alguien que no sé quién era exactamente. Y por ese toque con esa persona, pues ha ido 10 segundos para atrás y Mari, gracias a eso, ha conseguido el podio. Pero bueno, que igualmente, oye, que me parece muy bien conseguir podios en los despachos en esta parte, pero suben al palmarés, sí. Pero por favor, los quiero yo también ganar en pista. Oye, yo los quiero ganar más bien en pista, que me da más alegría el tema, ¿sabes? No me fastidien. The Evans GP team have yet to score a point this year. He's 1 place away from doing it. But look who's right behind him. Another Australian, Noah Lyle, who is in 12th position for the XL Motorsport team, who are in their first Formula Regional campaign. Oye, al ritmo que van, macho, los Marshall, tíos, se nos acaba la carrera, también te digo, So we've got quite a few battles here. 3 of the teams have not yet scored championship points in Formula Regional Middle East, namely Evans GP, R&B Racing, and the squad from XL Motorsport. But you've got 2 of those teams currently sat in 11th and 12th position behind the Red Bull colours of Arvid Lindblad. So there's a chance that 2 of the 3 teams that have yet to score points could do so in this race. That's what
Wharton chucking themselves off the racetrack has actually done. It's given 2 Australians a chance to score points where one of them was already looking for them. So let's look at the race order under safety car as the 2 Mumbai Falcons are swept away. Teofil Nal leads it from Tazanapol into Furvazak. Of course, the message comes está el up replay, on the ¿no? screen Sí, está el replay, creo. Bueno, sí, sí, es el replay, ¿qué coño? Es el replay. Se investiga después de la carrera. Que ahora lo vuelvo a ver repetido y también Hugo le cierra la puerta en cierta parte. Pero, a ver, es que es que no sé cómo coger esto, tío. O sea, en Fórmula 1 te lo cojo de una manera diferente que ahora con esta gente. Porque ellos, a ver, un piloto de F1 hace esto, tú, y es para decirle, oye, hijo, estamos en la Fórmula 1, tú eres profesional, ¿vale? Estos están, digámoslo, emprendiendo, ¿sabes? Pero a ver, es que es como que Hugo un poco le cierra un poco, va a buscar el verde Hugo, yo creo que no le ve en cierta parte porque si no, no lo coge el verde, va con intención de coger el verde como si nada. Y el otro es como que no quiere entender que es igualmente no vas a caber en esa chicane, por esa trazada que estaba haciendo, tienes que meterle un giro volante muy grande al coche y es difícil que la tomes, cierta parte, o sea, vamos, convierte esa curva en Loeb de Mónaco en cierta parte, por esa trazada. Te acabas llevando en cierta parte, si el otro no te ves, te lo acabas llevando. Es que no sé. A ver, Hugo está fuera de carrera. O sea, no sé, en cierta parte. Y el otro no sé cómo ha acabado, si con la suspensión dañada, si con el morro roto, no sé cómo ha acabado tampoco el otro. Cierta parte. Si los dos han acabado fuera de carrera, es en plan, sanción a quién le vas a meter si los dos están fuera, cierta parte. Si le echas una culpa porque uno le cierra la puerta al otro y no le ve, y el otro porque se lo lleva por delante. Entonces, no sé. Coche número 13 bajo investigación por cruzar el circuito. Hostia, esta es la nueva. La chorra esta de la FIA, esta nueva, como hizo Hamilton en Qatar, que se cruzó el circuito, ¿no? Por eso. Pues es James Wharton, el que. O Wharton, o como la gente que va a pronunciar. Es el que. Digo yo que habrá cruzado la pista y se habrá metido por el pit lane andando, corriendo. Under investigation for crossing the track. So he's got out of the car to go back to the pits, but he's crossed the track to do it. Exactamente, es lo que está diciendo el comentarista en inglés. O sea, se ha bajado del coche, habrá cruzado la pista y se habrá metido por el pit lane andando. A ver, Hamilton no se metió por el pit lane andando en cierta parte, porque se metió por la pista, digámoslo así, pero cruzó la pista, ¿sabes? Es como lo que hizo. Le van a meter una bronca, no sé si penalización deportiva le meterán, no lo sé, porque no sé si como que son de duros los Marshalls. A Hamilton le metieron una sanción, un reprimand creo que fue, o algo así, le metieron, que es como aquel que hizo una bronca. Pero aquí en estas categorías yo no sé qué van a meterle, si reprimand, si multas, no sé qué van a meter aquí. Yo creo que le van a echar una bronca, pues ya está. La bronca del reprimand ya toma por saco, va a caerle. So Teofil Nal, Taz into Furvazak and Rafael Kamara in the top 3 position. So we're going to continue in fantastic fashion for all of these drivers once we get restarted once again. Que en cierta parte lo entiendo esto, de no cruzar la pista así, una brava. Pues imagínate que hay un coche descolgado, que está, yo qué sé, a 1 minuto, pongamos el caso, que se ha quedado descolgado. Bueno, se va al safety en esta vuelta, pues se va a ver relanzada. Y de golpe tú cruzas la pista y el otro viene de golpe, ¿sabes? Sí. Bueno, vamos a ver la relanzada. Nael pega el tirón ya, la ha pegado ya, creo, de hecho. Y se ha quedado bastante ahí, creo que había dormido, creo que se... Bueno, o no, espérate tú. Sí, se ha quedado un poco dormido. Intrabubasak se ha quedado un poco dormido y pues espérate que se le echan encima. Que va Mari también, ¿eh? Mari y Rafael Cámara van a la carga, ¿eh? Ahora. Y espérate que va Taponen también, ¿eh? Que Taponen está muy juguetón hoy este fin de semana, por lo que parece. Míralo por fuera. Tengo que hacer por fuera, Mari. Cierra el portazo en las narices, como aquel que dice, Mari. Muy bien. A tomar por saco. Esto lo están haciendo todos.
Todos están haciendo esto. O sea, a mí no me sacan la castaña hasta que la fuerza fuera. Porque si lo hace todo el mundo, yo también lo hago, ¿eh? Y no hay sanciones ni nada por esto. O al menos no ha habido hasta ahora, hasta esta acción, ¿eh? O sea... Si somos con la vara de medir así con todos, ¿eh? A mí me da igual después del piloto, ¿eh? De hecho Bruno lo hizo, Bruno se lo hicieron en la carrera 3 de la semana pasada a su compañero de equipo y no pasó nada. Bandera amarilla. Bandera amarilla, ¿dónde? Curva 13. No sé si se ha roto el suspensión o algo, pero va muy lento. O problema mecánico. Si vas a aparcarlo, por favor, apárcalo en un lado que no se haga safety car otra vez. Que quedan 2 minutos que no quiero acabar con safety car. ¡Es Taylor Barnard! ¡Es Barnard! El líder del campeonato. Bueno, el líder del campeonato. Bueno, Mari ya no es. Vale, aparca bien el coche, menos mal. O sea, el líder del campeonato después de la ronda 1. Porque después de cada ronda se hacen los suman los puntos en general. Y salió el líder. Hostia, alguien ahí por fuera. Madre mía, Barnard, espérate tú, que lleva un fin de semana que tampoco es que te va a tirar cohetes. Bueno. Bloquea Rafael Cámara. Espérate tú, que va Mari. Que Mari huele sangre. Mari huele sangre. Y huele podio. 2 por 1, ¿vale? Vamos, Mari. Me subo al pinacle y a empujar como llevo empujando desde hace mucho tiempo ya. Dale, Mari. Dale, Mari por fuera. Mari por fuera. Bloquea. Se lo hace por dentro. Se lo hace el lacito. Se lo hace. Hazlo. Mari podio. De momento. Podio provisional para Mari. Podio. Madre mía, Mari. Los que preguntaban hace unos meses atrás, en diciembre, noviembre, es que me preguntaban a mí que quieran a Mari. Aquí tenéis la postal de invitación. Aquí os la firma si quiere, diciendo quién es. Venga. Cuando yo digo las cosas, las digo bandera amarilla aquí, porque es donde estaba aparcado el Barnard. No. Que se va a hacer otro podio. Puede hacer otro podio la madre que lo parió. Se va a hacer otro podio saliendo octavo. Espera. No vamos a cantar victoria. Que queda una vuelta aún, Y no sé si van a dar para 2, porque no sé si nos va. No sé con cuánto tiempo han cruzado la meta. Madre mía. Que me bajen a mí de la burra. Esto está mal, ¿eh? Rafael Cámara no está tercero, es Mari el que va tercero. Porque esto se actualiza cuando pasan por vuelta. Lo he visto ya. ¡Buf! Vamos, Mari, me subo al pinacle empujando otra vez. Bueno, de hecho ya estaba subido, pero ahora me subo el doble para que corra más, si quieres. Para aguantar esto. Bandera amarilla. Bueno, ya está, ya lo han quitado. Retirado la bandera amarilla, toma por saco. Fuera. Cuidado que va, taponen. De que va, que puede salir líder del campeonato al final del fin de semana después de verlo de Taylor Barnard. Espera, que no hemos terminado, Nada, que Mari no está cuarto, que está tercero, coño, que vas tarde. Vale, actualízamelo ya. Ahí está, Mari tercero, ahí está, sale en pantalla. Madre mía, nos queda. No, pues va a haber esta vuelta y otra, por los pelos. Madre mía, qué largo se me puede hacer esto. Vamos a ver, Instrabubasá con tapones. Espérate. Cuidado. No le deja paso. Bueno, ¿qué digo? Es Rafael Cámara. Yo no sé dónde estoy. No sé dónde estoy ahora mismo. Me estoy volviendo loco. Mari que ha sumado en los despachos antes el 30º, su podio número 30 en su carrera deportiva desde que pisa los monoplazas. En una categoría de monoplazas puede conseguir el 31. Se va a dormir con 2 podios el tío hoy. Me cago en la puta. ¿Quién era Mariboya? Me decía David. Pues espérate tú, que te voy a hacer la presentación rápida. Te la va a hacer. No hace falta ni que te lo presente yo. Te lo voy a presentar él en la pista, que es donde quiero que hablen mis pilotos, en la pista. Warning por el coche 18. Coche 18. Este era Izabubasák. Espérate. ¿Eh? No sé. Pero Izabubasák está fuera de carrera. Es el que se ha tocado antes. Si no está en la cola, no sé quién es. No sé. Estará en la cola. Pero bueno. Ahí ha bloqueado un poco Mari, creo. Porque ahora sale una humareda. No me asustes, Mari, por favor, Mari, por favor. Mari. Por Dios. No caiguemos la hora, por favor. O sea, nos ha costado de ayuda a llegar.
Nos ha costado Dios y ayuda, por favor, Mari. No. Cagarla ahora. No, prohibidísimo. Tapones se tira, bloquea. Y madre mía, hizo por caída con que Rafael Cámara. Rafael Cámara se lo vuelve a hacer. Se lo vuelve a hacer con la trazada. Madre mía, que se está calentando. Los safety cars los vuelven locos a esta gente, de verdad, te lo juro. 2 relanzadas, 2 locuras tenemos ya. Sigue el duelo y llega Stenshore por detrás. 3 en paralelo a la curva que van. Madre mía. No sé cómo acaba esta película, no lo sé, pero esto para Mari viene de jugosidad, viene muy bueno para llevarse el podio. Se siguen peleando, intenso con taponen por fuera, la curva de apoyo. Rafael Cámara pierde 2 posiciones, estamos como cabras, estos. Y es que no sé cómo la gente no los ve. No, tapones sigue delante, 4ª posición. Madre mía, qué locura. Qué locura de final, qué locura. Madre mía, que ha estado a punto de hacerse esto. Stenshore, los 2 en una curva, ha estado a punto. O en menos de un sector, en cierta parte. La madre, y vuela a podio de Mari. Vuelo a podio de Mari, te lo digo. Ay, que vuelo a podio. Que vuelo otra vez a podio esto. Que vuela a podio la carrera 2 también. Vamos a ver el grupo este, porque a ver si vamos a acabar con photo finish, con la tracción de la última chicane. Espérate tú. Nael va a acabar la carrera ganando. Se va a llevar la victoria el piloto francés. Nael va a ganar la carrera con el 244, el piloto francés, el campeón de la F4 española, que lo vi yo proclamarse campeón encima en el circuito de Barcelona, Cataluña, en noviembre. Victoria para Nael con Santelog. Madre mía, podio para Mari. Podio para Mari. Otro podio a la buchaca. 2 de 2 lleva ya en este fin de semana. 2 de 2. Vamos, hostia. Ahora que me salgan los que dicen quién era Mari. Que me salgan ahora que les voy a responder. Bueno, no les voy a responder, yo les respondo a Mari en pista. Como quiero que yo que hablen. A tomar por saco. Y Bruno no sé cómo está el tema. No sé cómo está el tema. La madre que me parió. La madre que me parió. La madre que me parió. Ayer nos llevamos 2 Dakars, hoy nos llevamos 2 podios a la cama. A mí que me explique qué está pasando últimamente. ¿Qué está pasando últimamente? Digo, el jueves, en el hora de GP, para hacer el preview en general del fin de semana, digo, este año el automovilismo español va a subir podios y victorias porque lo veo. Patapam, 2 Dakars el viernes, patapam, 2 podios hoy. Mañana no sé qué va a pasar ya, pero es que yo ya no sé qué voy a pedir más a la vida, de verdad. De verdad, macho, de verdad. Cuando digo las cosas porque nadie hace caso, coño. Y Bruno, 13º. Bueno, ha remontado un poco. Que Bruno lleva un fin de semana al pobre que no le sale nada. Todo le sale al revés, el pobrecillo. Pero bueno. Como que dice Bruno, es como él está debutando por primera vez en esta categoría, en este campeonato. Así que no le voy a meter la presión, pero bueno. Pero madre mía. Madre Mari, lo que has hecho. Lo que has hecho, Mari. 2 podios hoy. Saliendo el séptimo. Bueno, el séptimo no, el octavo, que digo. Saliendo octavo. Ay, perdón, Carticos, que no te he leído. La madre que me parió, es que no me lo creo. Es que. ¿Cuántas veces te he dicho yo lo de la juventud del automovilismo español? ¿Cuántas veces ya lo he dicho ya? ¿Cuántas? Pues toma cuántas, aquí tienes otra. Venga. Hacedme caso, coño. Hacedme caso que yo ya decía cosas. La madre que me parió. Vámonos a Instagram allá a poner las cosas. Como en todas las carreras que hago. El piloto de Les, el piloto de la Vall d'Aran, catalán como yo. Toma podio, toma por saco. Venga. Podio número 31 en su palmarés desde que pisa monoplazas. Ahí está. Venga, ahí está el tío. A tomar por saco. But Santalog Racing celebrate their first ever win in Formula Regional Middle East in only their 5th attempt at it. Absolutely incredible.
of all the teams in this sport, Santalok Racing are absolutely smashing all expectations. They were the kings of rallycross and GT in French and international competitions. Now they are doing amazing work in single-seaters, and of all the teams that have started to make progress as newbies, Santalok Racing are absolutely the team to be in right now. They're making massive leaps forward. And that is down to all of the hard work of everybody within the squad. They've been absolutely superb. So, provisional results then. Teofil Naar from Townsend de Vivazag, Mari Boyer and Duke Getabanen from Martinia Stenzorn, Rafael Kamara, Valerio Menicella, Brando Badilla, Arvid Lindblad, and the first point of the season for Evans GP and Costa Tapares of Australia. Noah Lyle in 11th place. Sadly, XL Motorsport will have to wait for their first point. Jessica Descado in 12th ahead of Bruno Del Pino, and John Bennett from the back of the grid to 14th. That is very admirable work. Half the field taken. 15th place for Pedro Claro in front of Leo Duki, and then Alexander Abkasava, Matteo De Pala recovering after his incident in 18th. Gao Yuchia, Finley Green, and Wang Shengwei, and that's it. No other finishers. Taylor Barnard, Giovanni Maschio, Emerson Fittipaldi Jr., Ugo Ugachukwu and James Wharton's collision, Zachary David's damage, Nikhil Bora's damage, and Yaroslav Vezalaho out of the race on the opening tour. Devastation for so many drivers in the field. A really tough race battle, and there's going to be some very long faces and also some very jubilant ones at the end of a thriller. Let's look back over some of the highlights. Un segundo, no te leo, que estoy pasando cosas en Instagram. Que no me da la vida. A ver si mientras no ponen los highlights. Las dos carreras, te digo una cosa, después del safety car han sido una puta locura, de verdad. Las dos. La de esta mañana y la de ahora. La pregunta es, ¿y ahora yo cómo me voy a dormir? Y la semana que viene parón de este campeonato. Pues yo no sé cómo duermo, te lo juro, ¿eh? Yo no sé cómo duermo, ¿eh? Una semana de parón, menos mal que la semana que viene hay 24 horas de Daytona con Alex Palou al mando. Si no, yo no dormía, ¿eh? Te lo juro. A ver, creo que ya lo he pasado. Voy a ponerlo en Instagram. Un segundito. F4 champion. Tazanapol into Fivazak can be reasonably happy there with second position. The young man who is looked after, Callan O'Keefe of the School of Send, doing an absolutely terrific job. De verdad. Porque sí también te dura de patas. Many times over the course of that race. Sadly, not able to convert it into the victory on this occasion, but certainly some great racing nonetheless. Sí, con Mari corre en F3 en Campos, corre este año. A ver, yo, por lo que voy a entender, no lo sé, yo creo que Mari, como que dice, es en Bahrein los test, corre en Abu Dhabi, bueno, en Abu Dhabi, sí, la última ronda le pillarán en Abu Dhabi. A lo mejor le dan permiso para que se vaya para que haga los test en F3 y después, pues los test son, joder, ¿cuándo son? Martes, miércoles y jueves creo que son los test de esto. Si la quali de esta puede ser, porque aún no es nada oficial, de la última ronda sábado, como fue la semana pasada, que fueron la quali 1 y 2 y la carrera 1 el sábado y la carrera 2 y 3 el domingo, a lo mejor le dan permiso, le dejan un permiso para que pueda ir a hacer los test. No lo sé, no sé nada. Pero bueno, yo estaré pendiente del tema, sí, tarde o temprano me voy a enterar yo esto. It's not easy to win a podium in 2 races in a row in Formula Regional Middle East, particularly when one of those is a reverse grid. So he's done a great job there. Second place for Townsend de Vivazak. Was able to outsmart Ugachukwu. Sadly, he couldn't do the same with Teofil Naar. Por cierto, yo tengo una foto con el Tito que sube al podio hoy. Bueno, con el Tito que ha hecho 2 podios hoy. Tengo una fotito muy maja, de hace unos meses. Parece que tanta mala suerte no le he dado, a lo mejor. Hostia. And so the drivers will make their way out to the rostrum. But what a fabulous race we've had again in Formula Regional Middle East. I'm sure you've got your favourite moments. I'm sure you've got your highlights. What this does tell us, of course, is that
Ahí está Mari, míralo. Macho, tú, pueden poner un poco más de luz en el podio, macho. Para ser Abu Dhabi, macho, poca pasta, Hay para esto. I know I can do a good job, and I know I'm going to be strong in 2024, and I can win this title with my eyes shut. Sadly, it hasn't worked out that way. Nothing prepares anybody to go head-to-head with the Tiger. Tuukka Tarpanen finishing in 4th position in that race. Valuable points in the championship, but he's not going to be at the same level as these three in this one. Mari Boya in 3rd, 2nd place. Ahí está Mari. Grande Mari. For the man with the plan. A brilliant job from Teofil Nal, and it will be a fabulous situation and scenario once again as the drivers are presented with their trophies once again in fine style and very passionate style again as we continue. And it is Mark Schumin of GT Tires, the Research and Development Center. ¿Se han ido todos echando hostias o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Presented the trophies, and of course it is a win and the rookie trophy. Me ha salido todos corriendo del podio, macho. Con ese razón será mucho mejor las carreras que la semana pasada. Sí, la verdad, pero a ver, la semana pasada tampoco estuvieron mal las carreras. Y aparte, a ver, la 1 fue un poco mal, pero las 2 y la 3 estuvieron mal. Ahora, este fin de semana yo llevo 2 carreras, sobre todo después de las 2 relanzas del safety car, que vamos, es una puta locura verlas. Y yo lo que digo siempre, si estas carreras son una locura en circuitos de F1, porque al fin y al cabo es el circuito de Abu Dhabi y corre la F1, Montmeló, que yo estuve viéndolo con mis ojos en noviembre, también las carreras de Eurocup y Fórmula 4 española fueron una locura, se adelantaban en curvas que no se adelanta un puto Fórmula 1 ni de broma y demás. Yo creo que la culpa no es de los circuitos, entonces, porque aquí en Abu Dhabi la carrera de Fórmula 1 de noviembre fue un, bueno, de noviembre de... No sé, de noviembre no, bueno, sí, de noviembre fue un coñazo, tuvo que no había nada prácticamente, de verdad. Entonces, ves estos coches tú y el circuito es el mismo en cierta parte. Lo que pasa, como dijimos aquí cuando hicimos las charlas con los pilotos, pues la F1 que si ahorra neumático, que si gestiona el ERS, que si gestiona el neumático, bueno, ahorra neumático, gestiona neumático, que si el coche es muy ancho y en ciertas curvas no caben 2 en paralelo. Claramente, si tú le vas sumando todo esto y demás, pues el piloto va a decir, pues no voy a tomar riesgo en tirarme una curva que lo más seguro es que nos acabamos tocando. Si tengo que ahorrar, no puedo ir a tope como estas carreras van, que estas carreras van a tope, en cierta parte no ahorran nada. Pues suba esto. En fin. Incluso para mí, lo digo ya, la F2 cuando corrió también en noviembre, la F2, en este mismo circuito, la carrera fue muy buena y mira que tuvo también sus estrategias con Vesti, con Purser y demás y todo en general, toda la carrera en sí. Pero sobre todo lo Vesti y Purser que están jugándose el campeonato. Hubieron peleas, pero peleas buenísimas. O sea, buenísimas. Y no Fórmula 2, O sea, yo a veces lo digo, desde la Fórmula 2 bajas a F3 y vas bajando en todas las categorías para abajo. Además, en circuitos de Fórmula 1 estas categorías se lucen muy bien y hay adelantamiento y hay espectáculo. Ahora, después, o sea, llega la F1 a ese mismo circuito y es un tostón la carrera, tú que dices tú. Yo creo que la culpa del circuito en sí no es, de que es que el circuito no sé qué, el circuito no sé cuánto. El problema es que la F1, como digo, gestiona, que si no cabemos aquí, que si no cabemos allí, y por eso, pues, por esto. En fin, bueno, y aparte súmale que estos son monomarcas y la Fórmula 1, pues, que como dije aquí con los pilotos cuando hicimos las charlas o las entrevistas, como queráis llamarlo, con que uno ya tenga un coche ya sea más rápido que otros, por ese coche ya tiene ventaja en cierta parte. Por lo tanto ya, ¿qué es lo que pasa ahora con Red Bull en cierta parte? No hay nada. Pero es que incluso tú puedes poner a Ferrari, a McLaren, Mercedes y a los Aston Martin juntos, que están igualados en cierta parte, digámoslo así, en esos coches, y es que igualmente en Abu Dhabi se ve un tostón de carrera igualmente, aunque estén igualados los coches, tú. Se ve un tostón, de verdad. O sea, no sé, ¿sabes? Es como que... Hay algo en la F1 que hacen mal y no es tema de circuitos, ya lo digo yo. Porque no puede ser que aquí en todas las categorías haya show emocionante y demás, llega la F1 al mismo circuito y te aburres como una osa porque no se adelanta nadie, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Es lo que hay. Pues nada, mañana nos vemos con la última carrera del fin de semana. Ya para cerrar el año. Ay, el año, Dios, madre mía, cómo estoy. Para cerrar el fin de semana. Para cerrar la semana también, o como queráis.
Así que... mañana el directo lo tengo probado. ¿Qué hora? Espérate, voy a mirarlo para esto. Es por la tarde. Bueno, por la tarde. A ver, tarde. Eso creo que de las 3 de la tarde, por ahí creo que era. No sé. Cuando yo tengo programado el directo. Yo, como lo probamos siempre antes. O sea, a las 3:25. Bueno, a 3:25 enchufo directo otra vez. Siempre y cuando no saltase la carrera. En el sentido de que... es que antes de la Fórmula Regional corre la F4 de Arabia, de Emiratos Árabes. Por lo tanto, si la F4 ocurre algo, bandera roja y atrasan un poco esto, pues directamente lo atraso. No voy a estarme ahí, ¿sabes? 45 minutos a lo mejor esperando a que empiece la carrera, ¿sabes? Entonces, ya de esto, ¿vale? Pero en teoría, sin todo va según lo esperado. 3:25 de la tarde mañana, enchufo stream para la última carrera del fin de semana de la Fórmula Regional. Y ya nos quedarán 3 rondas, porque son 5, así que nos quedan 3 por delante. Y la semana que viene hay parón. Por lo tanto, la semana que viene no hay campeonato Fórmula Regional, hay parón. Y luego ven las 3 seguidas. Y luego, bueno, pues luego ya viene el tostón del gordo. O sea, test de F2, F3, test de F1, Gran Premio de Bahrein con las 3 categorías, F1, F2 y F3, con Pepe, con Mari, con Fernando y con Carlos, y vamos a ir sumando después con la IndyCar, y así lo iremos sumando. Aquí es todo, como aquel que dice, este es el mes de relax en cierta parte, y luego ya llega ya la bomba final, que a ver cómo nos lo haremos, pero bueno, en fin, ya esto. Y yo la semana que viene voy a estar pendiente de las 24 horas de Daytona que corre Alex Palou, estamos de coña, ¿sabes? O sea, que ya corrió el año pasado, y a ver si este año pues se trae también las 24 horas de Daytona al palmarés. Y de esto. Así que nada, gente, nos vemos mañana. Mañana con la tercera y última carrera del fin de semana. Vale, buenas tardes.